En videos anteriores hemos hablado bastante sobre Pacific Rim. De hecho, ya tenemos toda una trilogía dedicada a ese universo. Los Jaegers contra el Monsterverse, los Kaiju contra los Titanes y por supuesto, el épico enfrentamiento del Mega Kaiju contra Godzilla. Pero esta vez quise hacer algo distinto. Algo que funcionará también como una especie de secuela a un viejo video que muchos recordarán. El video sobre cuántos Mechagodzilla podría construir Elon Musk. Aquel video fue una tontería. Los números eran tan absurdos que incluso a mí me sorprendió. Y después de pensar un poco, decidí combinar estas dos ideas. Porque si en el pasado calculamos cuántos Mechagodzillas podría construir Elon Musk, hoy toca responder una pregunta también muy importante. ¿Cuántos Jaegers podría construir Elon Musk? Para comenzar esto, primero tenemos que entender algo muy especial. ¿Cuánto cuesta construir un Jaeger? Y para saberlo, tenemos que analizar todas las piezas que lo componen, desde su estructura y materiales hasta su fuente de energía y armamento. Y claro que no todos los Jaegers son iguales, cada uno tiene su propio diseño y nivel de tecnología, así como su armamento, y esto hace que varíen bastante en precio. Así que en este video nos centraremos en uno en particular, Striker Eureka, el Jaeger más avanzado que vimos en la primera película de Pacific Rim, un Mark V. El cuerpo y el chasis de Striker Eureka están descritos como un armazón de aleaciones militares avanzados con placas de blindaje y elementos estructurales. En las fichas técnicas de la guía oficial de Pacific Rim aparece su masa y alturas oficiales, 76 metros de altura y 1850 toneladas. Y se menciona que su armadura y componentes estructurales usan compuestos y aleaciones de alta resistencia, únicos en los Jaeger Mark V. Además del chasis, sus puños están revestidos con piezas llamadas 4.211 Brass Knuckles, descritas como una aleación de bronce y acero resistentes a altas temperaturas, que refuerza la capacidad de impacto en las manos. El sistema de energía de Striker Eureka es un reactor de fusión nuclear llamado XIG Supercell Chamber, el núcleo que alimenta todos los sistemas del Jaeger y que es el más avanzado de cualquier Jaeger. Y que no funciona contra los EMP, que es una tontería. Pero bueno, el sistema operativo y la interfaz de control de la cabina son la Arbiter TACCON 12 como sistema operativo. Y la cabina utiliza una pantalla llamada Visor 90ER11 Amber Platinum Visor, descrito como un visor fotocromático de alto grado capaz de ofrecer 4 planos de múltiples capas de visualización. Además, Striker cuenta con una cabina de escape para evacuación de pilotos desde la ConPod. En armamento cuerpo a cuerpo, Striker Eureka monta la Assault Mount 3.25. Mi inglés está bien horrible, pero bueno. Sting Blades, que son cuchillas retráctiles integradas en los antebrazos. Las guías describen que las Sting Blades están tejidas con nanotubos de carbono y pueden supercalentarse por encima de los 150 grados centígrados. Esto tiene que ser así porque no solo deben de cortar, sino cauterizar las heridas y evitar la propagación de la sangre Kaiju, la cual es altamente tóxica. Como armamento a distancia, Striker tiene el, no voy a leer eso, Anti-Kaiju Missile Launcher, definido como un lanzador de 6 cañones alojado en el pecho, donde cada cañón dispone de 3 rondas, para un total operativo de 18 misiles. Las ojivas son las K-Stunner Warheads, proyectiles diseñados para penetrar la piel del Kaiju y detonar internamente. Para control aerodinámico y equilibrio en combate, Striker incorpora los llamados T-16 Angel Wings, aletas ubicadas en la escápula que actúan como estabilizadores durante maniobras de alta aceleración, lo que lo convierte en uno de los Jaegers más veloces de la primera película.
Además, en la ficha técnica también se nos mencionan otros sistemas y equipamientos, como los sistemas de propulsión auxiliares tipo Burst Propulsors y Gravity Capacitator Systems, que son mejoras de balance y en la capacidad de salto y maniobras, además de sistemas sensoriales avanzados integrados en el visor, sin olvidar la interfaz neuronal que los Jaegers deben utilizar y que por sí misma representa un costo bastante grande en los Jaegers. Y bueno, honestamente solo iba a hablar de Striker Eureka por ser el Jaeger más moderno y caro de la película, y hablar de él es un buen resumen para no tener que repasar a todos y cada uno, pero ya sé que me lo vas a pedir. Quítame esos ojitos, no voy a dejarte con las ganas. Vamos a repasarlos a todos rápidamente. Pero si tú ya quieres saber cuántos Jaegers puede comprar Elon Musk, primero déjame tu suscripción si el video te está gustando. Ya estamos muy cerca de llegar a los 50,000 seguidores antes de acabar el año. Y si de verdad te mueres por saber la respuesta, vete a la siguiente sección del video, porque ahorita vamos a hablar de todos los Jaegers de Pacific Rim. Todos los Jaegers son muy similares en cuanto a su estructura principal: el reactor, la cabina, la interfaz neuronal y el blindaje de titanio carbono o algún material muy similar, pero cada uno tiene su propio estilo y armas que pueden hacer que su precio varíe. Así que vamos a repasarlos. Gypsy Danger es un modelo Mark III, más antiguo y menos eficiente energéticamente que Striker Eureka. Su reactor es de plasma nuclear, no de fusión pura, lo que lo hace más inestable y más costoso, no de producir, pero sí de mantener constantemente. Sin embargo, sus espadas retráctiles de doble hoja y su icónico cañón de plasma en los brazos lo convierten en un tanque de guerra carísimo de producir. Solo los cañones de plasma tendrían un costo de desarrollo superior a un par de jets F-22 moderno. Crimson Typhoon, el Jaeger chino de triple piloto. Este modelo Mark IV es fascinante porque tiene 3 brazos y un sistema de sincronización tripartida único entre cualquier otro Jaeger. Eso significa que, además del costo de su estructura, también hay que sumar el desarrollo de un sistema neurológico capaz de mantener 3 cerebros humanos trabajando en perfecta armonía. Y por si fuera poco, sus cuchillas giratorias Thundercloud Formation, hechas de una aleación cerámica reforzada con titanio, le sumarían otros varios miles de millones en materiales y calibración después de cada batalla. Cherno Alpha, por otro lado, es casi lo opuesto. Un Mark I, tosco, pesado y construido con materiales mucho menos de punta y mucho más industriales. Su reactor es de vapor presurizado y su armadura es de acero reforzado, cosas que lo hacen mucho más barato que los modelos modernos, pero también infinitamente más lento. Sería el equivalente a un tanque soviético de los 80 comparado con un avión de combate de última generación. Coyote Tango. Y finalmente, el Jaeger japonés. Este es otro caso interesante. Es también un Mark I, usa cañones de artillería de largo alcance montados en su espalda, lo que implica no solo los costos de las armas en sí, sino de los sistemas giroscópicos especiales que este necesita para su estabilidad durante el combate y evitar que se desbalancee al disparar. Su precio probablemente se acercaría al de un Striker Eureka, aunque con menos sofisticación tecnológica en el reactor. Es decir, cuesta más o menos lo mismo, pero es bastante menos eficiente. Con todo esto, la fabricación de un Jaeger requiere de una inversión verdaderamente astronómica. No todos cuestan lo mismo, claro. Los modelos más antiguos, como Cherno Alpha o Coyote Tango, que fueron construidos con tecnologías más rudimentarias y materiales más industriales, podrían tener un costo estimado de entre los 60 y 80 mil millones de dólares.
En cambio, los modelos más avanzados, como Gypsy Danger o Crimson Typhoon, se encuentran en otro nivel, con estructuras reforzadas de aleación de titanio-carbono, sistemas de propulsión y balance de última generación y un arsenal de armamento de precisión. Su costo de producción se dispararía fácilmente a los 90,000 millones de dólares, dependiendo de las modificaciones, el país fabricante y los sistemas que lo integren. De hecho, según la novela oficial de Pacific Rim, la construcción de un Jaeger de clase Mark V como Striker Eureka ronda precisamente los 100,000 millones de dólares, convirtiéndolo en el modelo más caro jamás construido. Para ponerlo en perspectiva, 100,000 millones de dólares equivalen a más de 10 veces el costo de un portaaviones nuclear moderno. Es tanto dinero que dentro del lore de Pacific Rim, la ONU llegó a plantearse seriamente la cancelación del programa Jaeger y la construcción de un muro alrededor de todas las costas del Pacífico, porque eso sería mucho más barato que seguir produciendo Jaegers. Porque incluso mantener un pequeño escuadrón activo de Jaegers significaba una carga económica tan grande que podía llevar a la quiebra a potencias mundiales enteras. Pero claro que en la secuela construyeron como 25, pero no voy a hacer corajes ahorita, vete a ver ese video donde digo todo lo que está mal de la secuela para que sepas de qué hablo. Entonces, ¿cuántos Jaegers podría construir Elon Musk? ¿Quieres saber cuánto dinero tiene? Supongamos que tú tienes un patrimonio neto de $100,000. ¿No te gusta? Vamos a decir $500,000. Tu casa, tu coche, todo lo que tú tienes es alrededor de $500,000. Puede ser más o menos, estoy de acuerdo, pero dejemos este número. Ok, aquí están $500,000. Aquí está $1,000,000. Aquí está Elon Musk. Estás tú mucho más cerca de ser millonario que Elon Musk. Elon Musk tendría que perder $1,000,000 al año durante 500,000 años para tener $1,000,000. A octubre de 2025, Elon Musk posee una fortuna sin precedentes. Su patrimonio neto superó los 500,000 millones de dólares, convirtiéndolo en la primer persona en la historia en rebasar el $500 billón de riqueza personal. Para ponerlo en perspectiva, supongamos que al día ganas $50. Trabajes o no, a ti te caen del cielo $50. De ser así, tendrías que haber comenzado a ganar estos $50 hace unos 27 millones de años para igualar la fortuna de Musk. Es decir, antes que aparecieran los primeros seres humanos, que como perspectiva también aparecieron hace 300,000 años. Con esas cifras podemos hacer el sencillo cálculo de que Musk podría comprar 5 Jaegers, justamente los 5 que vimos en la primera película. Tal vez la película inclusive fue una premonición del futuro. Que, por cierto, en mi otro video, que no te voy a spoilear por si no lo has visto, calculamos cuánto costaría construir un Mechagodzilla real. Y el resultado al final fue una cifra bastante absurda, pero más bastante absurdo aún es que a Elon Musk sí le alcanza para construir uno. Pero no te lo voy a spoilear, vete a ver ese video. Es más, si se quiere poner juguetón, Elon Musk literalmente podría tener su propio ejército de Jaegers y enfrentarlo contra su propio Mechagodzilla solo por diversión. Y tú teniendo que ahorrar para comprarte un Funko. Uff. Si estás viendo esto, Elon Musk, regálame $1,000,000, no seas mala onda. Pero, ¿tú qué opinas? ¿Crees que es justo que tenga tantísimo dinero? ¿Y te gustan los videos de Pacific Rim? ¿O quieres que volvamos a hablar de Godzilla? Déjame tu opinión en los comentarios.
Y hablando de comentarios, estos son los videos que me dejaron en el video pasado sobre el Mega Kaiju contra Godzilla. De verdad que yo esperaba que los videos de Pacific Rim no jalaran, pero de verdad que han tenido mucho éxito. Así que muchísimas gracias a todos. Déjame en los comentarios si quieres seguir viendo videos de Pacific Rim o tal vez debamos hablar de otros temas. Se me ocurre que podemos hablar de Transformers y desde hace tiempo que quiero hacer videos sobre películas de miedo. Pero déjame en los comentarios tú qué opinas. Muchísimas gracias a todos por sus comentarios y por su apoyo. Y hablando de apoyo, le mando un caluroso saludo a los miembros del canal. Sin ustedes sería imposible seguir haciendo este tipo de videos. Así que si te interesa apoyar el canal, por favor considera hacerte miembro. Y si no puedes hacerte miembro, no te preocupes, no es necesario. Únicamente déjame un hype, con eso es más que suficiente para que apoyes mi contenido. Sin nada más que decir, si el video te gustó, no olvides dejar tu Godzilla like y tu comentario. Y suscríbete, porque subo videos todos los sábados. Gracias por ver el video. Y recuerda que yo soy el Rey Alan.